Tu fe puede vencer el miedo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Soy Gabriela Robles, esto es Palabra en Revolución y comenzamos. Que fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Yeah, fluye, 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 ven, Señor. Dios te bendiga, amable oyente. Es un gusto tremendo para mí que tú estés tomándote un tiempo de tu día para regalárnoslos a nosotros a Palabra en Revolución. Me da mucho gusto saber que en algún rincón del mundo hay una persona prestando oídos a este podcast. Esperemos sea de bendición para tu vida, esperemos que sea una palabra edificante para tu vida, que algo de lo que hablamos aquí pueda ayudarte a mejorar, a encontrar tu camino o a encontrar tu camino con Dios, o a volver a los caminos de Dios si es que te has alejado. Mandamos un saludo, un abrazo a toda la amable audiencia que tenemos en Centroamérica. Muchas gracias por escuchar Palabra en Revolución. A nuestra gente de Rusia, gracias, el Señor les bendiga. Estados Unidos, México, gracias por tomarse tiempo para nosotros, para escuchar Palabra en Revolución. Y fíjate que viene a mi mente ahorita un comentario que surgen a raíz de las pláticas y todo eso, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos atrevemos a juzgar a las personas que intentan hacer algo para Dios o que intentan hacer un cambio, generar algo diferente, y por un error, por algo que fallaron, algún detalle que pasó en sus vidas, perdieron la credibilidad o dicen ya no voy a seguir a esta persona, ya no voy a escuchar a esta persona. Bueno, nadie es perfecto, todos buscamos la perfección, y la perfección la vamos a encontrar hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero déjame decirte, amable oyente, que si tú eres de esas personas que piensa que por una equivocación o por un defecto que le conociste a una persona, a un siervo, a una sierva, una persona en general, por un detalle vas a perder la confianza, vas a perder la credibilidad de él, o ya no vas a seguirlo en redes sociales, o ya no vas a seguirlo en nada de lo que él haga y lo palabra. Nuestro Dios no es así. Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia. A final de cuentas, el único que va a juzgarnos va a ser el Señor. Él es el que va a tomar la decisión si esta persona le sirvió o no le sirvió, a pesar de los errores y los defectos. Y luego vamos a hablar un podcast sobre eso, sobre las personas que fallaron a través de la Biblia y nos enseñan a nosotros cómo podemos levantarnos y buscar de Dios y seguir buscando a Él, seguir confiando en Dios, acercándonos a su presencia. Y mira, como te dije al principio, tu fe puede vencer el miedo. El miedo es una arma que el enemigo utiliza hoy en día para paralizar a los hijos de Dios, y con el miedo intenta hacernos olvidar quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Pero la fe es la clave que nos conecta con el valor que viene del Señor. Cuando confiamos en Dios, el miedo pierde su poder. Y hoy en día vamos a ver que existen diferentes tipos de miedos, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a estar solo, el miedo al fracaso, el miedo a comenzar de nuevo, el miedo al no ser aceptado en ciertos grupos, a no encajar en ciertas cosas. Y el miedo nos detiene. El miedo a hablar en público, el miedo a empezar un programa como este, el miedo a actuar, el miedo a aprender un instrumento, el miedo a aprender algo nuevo en nuestras vidas. El miedo en general nos paraliza. El miedo en general nos detiene, no nos permite avanzar. Uno de los mayores ejemplos de esto, hablando sobre la fe, como la clave que te comenté ahorita,
para conectarnos con el valor que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo de estos es David. David, cuando él se enfrentó a Goliat, mientras todos los guerreros de Israel estaban dominados por el miedo, David, un joven pastor, tenía fe en Dios Todopoderoso. Él no miró el tamaño del gigante, sino el tamaño de su Dios. Con una piedra sencilla y un corazón lleno de confianza, derrotó al enemigo. Si te sabes esta historia, ya la has escuchado, es una historia muy común, muy popular dentro del cristianismo. Vemos cómo se paró un gigante y daba voces y gritaba y les decía al pueblo de Israel, a los soldados que estaban ahí, que manden a su mejor guerrero, quien se atreve a pelear contra él. Y le tenían miedo. Literalmente el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Cuando David escuchó esto, él se molestó mucho, porque dijo: ¿Quién osa desafiar al Dios de Israel? David no se puso a pensar en el ejército, en el rey Saúl. Está desafiando al Dios de Israel, está retando al Dios Todopoderoso. Esa confianza, esa fe que tenía David en Jehová, en Dios, esa fe la que hizo, que lo ayudó a poder derrotar a este gigante. Y nosotros hoy en día, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, es la que nos va a ayudar a poder derrotar esos gigantes que enfrentamos día con día. Esos gigantes que enfrentamos en nuestro diario caminar con Dios. Y si tú no eres cristiano, ciertamente sé que hay dificultades y hay gigantes a los cuales tienes que vencer. Hay miedos a los cuales tienes que enfrentar y miedo a los cuales hay que derrotar. Déjame decirte que con Dios es el vivo ejemplo de la fe en nuestras vidas, que puede hacer lo imposible y Él puede hacerlo, lo puede hacer posible en nuestras vidas. Así como este joven David, que no era guerrero, no estaba preparado en la guerra, era un simple pastor con una motocicleta Honda, con una Honda y una piedra. Le pegó exactamente en la cabeza, exactamente en medio donde tenía que pegar para que el gigante cayera. Entonces fue así como David derrotó al gigante. Y como te dije ahorita, él no se enfocó en el tamaño del gigante. ¡Wow! ¡Qué grande es este problema! ¡Qué grande es este hombre! Él no se enfocó en eso. Él se enfocó en su Dios. En su Dios todopoderoso. Que el Dios que él servía era mayor que el problema. Y hoy en día, amable oyente, creyente, a veces nos enfocamos en que el problema es grandísimo, que el problema nos atrapa, que el problema nos agobia, que el problema es grandísimo. Tú no sabes la bronca que traigo. Y se te olvida que tu Dios es más grande que cualquier problema, que tu Dios es más grande que cualquier miedo que tú puedas enfrentar, que tu Dios es más grande que cualquier adversidad en la que tú puedas encontrarte. Otro ejemplo, como David, es Pedro caminando sobre el agua. En ese momento sus ojos estaban fijos en Jesús. Caminaba sobre las olas, pero cuando el miedo se apoderó de él y miró el viento y empezó a hundirse, esto demuestra que la fe nos sostiene, pero el miedo nos hunde. Si tan solo, tal vez Pedro no hubiera quitado su mirada de Jesús, hubiera durado mucho más tiempo caminando sobre el agua. Pero le dio una chance a que el miedo lo atacara en las olas, en el viento. Y así somos nosotros, confiamos en Dios, creemos en Dios, pero en una chancita que le damos, volteamos y ya tenemos la tempestad encima y el miedo nos abraza. Y ya nos está inundando el miedo. Ya nos está inundando el temor.
Ya nos está, ya nos estamos ahogando en la circunstancia por causa del miedo. Incluso ante diagnósticos, crisis o incertidumbre, recuerda, Dios está contigo. Como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Nutre tu fe con la palabra, con la oración, con la alabanza. Cuando la fe crece, el miedo se debilita. No fuiste creado para vivir paralizado, sino para seguir adelante con valentía. Tu fe puede vencer todo miedo. Confía en Dios, Él nunca te fallará. ¿Y cómo vence el miedo? ¿O cómo vencer el miedo con mi fe? Ok, pues vamos a mirar a Dios y no al problema. Mantén tus ojos puestos en el Señor, tal como lo hizo David. Concéntrate en el poder de Dios y no en el tamaño del desafío. Alimenta tu fe diariamente. Lee la palabra, ora, alaba. La fe es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más crece y se fortalece. Y recuerda que no estás solo. Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Confía en la presencia constante y camina con valentía, incluso cuando las circunstancias intentan decirte lo contrario. Dios Dios nos puede librar de cualquier circunstancia, de cualquier situación difícil, adversa. A pesar de que para ti sea muy complicado, a pesar que para ti sea muy difícil, el Dios de lo imposible, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Él lo hará. Él ha prometido hacerlo. Él vence. Él puede vencer las circunstancias. Él puede cambiar. Él lo hace. Él transforma. Él renueva. Él te reviste. Él te ayuda a vencer el miedo, como nos dice en Timoteo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es ahí donde nosotros debemos de entenderlo y debemos analizarlo y saber qué es lo que Dios está planeando en nuestras vidas. No debemos dejarnos vencer por el miedo. No debemos dejarnos vencer por las situaciones, por más difíciles que parezcan, por más agobiante que parezca. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar una solución. La fe que depositamos en Dios, esa fe nos va a ayudar a vencer todos los miedos, a vencer todas las circunstancias difíciles de nuestro entorno, en nuestra vida. Solamente debemos de confiar en Dios. Solamente debemos de poner nuestra confianza en el Señor para que Él fortalezca nuestra vida espiritual. Para que Él sea el centro de nuestra existir, el centro de nuestra vida. Para que con ello nosotros podamos enfrentar todo tipo de gigantes, confiando en que Dios es todopoderoso y que Él va a lograrlo y que Él va a sacar adelante todas nuestras circunstancias y situaciones. Dios es el Dios de lo imposible. Es el que hace lo imposible posible, es el que cambia circunstancias, cambia diagnósticos, cambia problemas, cambia los miedos. Recuerda que ya no somos esclavos del temor. Debemos de tener el vivo ejemplo que Jesús, el autor y consumador de la fe, es el que nos levanta, es el que nos transforma, es el que nos cambia, es el que ministra nuestras vidas, el que transforma nuestro entorno. No debemos dejarnos abrazar por el miedo, porque Jesús derrotó todo en la cruz del Calvario.
Él es el que tiene control de las circunstancias. Yo te invito, amable oyente, a que enfrentes tus miedos confiando en Dios, poniendo la fe en Dios, que Dios te va a ayudar a poder salir, a poder enfrentarla, a poder aceptar las situaciones cual sea. Dios tiene el control de las cosas. Solamente debes estar confiado en Dios. Debes estar creyendo que Dios lo va a hacer. Enfocar tu fe, saber que tu fe puede vencer el miedo. Porque tienes un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Porque no hay espíritu de cobardía para los que estamos en Cristo Jesús. Recuerda que el Señor nos levanta, nos renueva, nos reviste. Pero tenemos que buscar su presencia. Tenemos que empaparnos de su conocimiento, empaparnos de su amor. Al momento de estar conectados con Él, el temor, el miedo se disipa. El miedo se va. El enemigo no va a saber cómo atacarte porque vas a estar bien cimentado en Dios, bien firme en Dios, a través de la palabra, de la oración, a través de la alabanza, a través de estar en comunión con Dios. Es la forma en la que tú alimentas tu fe, ejerces tu fe, la fortaleces y la llevas en alto en tu vida, transformando tu entorno, porque por fe puedes tener la victoria. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe te da poder. La fe que pones en Dios, que crees que Dios va a hacer las cosas posibles, es lo que te da el poder. La fe te reviste. La fe te ayuda a entender, a esperar en Dios que esa circunstancia, que ese miedo se va a quitar, se va a disipar, porque Él está ahí, porque Él va a obrar, porque tú estás seguro y confiado que Dios va a actuar. Su presencia, su amor, su poder son los que van a efectuar algo diferente en tu vida. Yo te invito a que hoy reflexiones y pongas tu fe, la incrementes y recuerdes lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tu fe puede vencer el miedo. Esto es Palabra de Revolución y nos vemos y nos escuchamos la próxima.